Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia de hoy nos lleva a un lugar donde el amor no siempre es suficiente y donde el silencio de un niño puede gritar más fuerte que cualquier palabra. ¿Qué sucede cuando una joven es obligada a cuidar de dos niños que han cerrado sus corazones al mundo? ¿Puede alguien que también carga heridas profundas convertirse en la sanadora de otras almas rotas? Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Denle un me gusta al video si disfrutan de esta historia y déjenos en los comentarios contándonos desde qué parte del mundo nos escuchan. Su apoyo marca la diferencia. El sol de mediodía caía implacable sobre la pequeña casa de adobe en las afueras de San Miguel de Allende, cuando Sofía Méndez supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tenía 24 años, manos ásperas de tanto trabajar en el taller de bordados de su madre, y un corazón que había aprendido a no esperar demasiado de la vida. Estaba sentada en el pequeño patio trasero remendando un vestido cuando escuchó las voces alteradas que venían de la sala. Su padre, Julio Méndez, hablaba con alguien en un tono que ella conocía muy bien. Era el tono que usaba cuando estaba desesperado, cuando las cosas se habían salido de control. «Déjame ver las cuentas otra vez», decía la voz desconocida. Un hombre con acento refinado, muy diferente al hablar rústico de su padre. Sofía se acercó a la puerta entreabierta y miró discretamente. El hombre era mayor, vestía traje oscuro y sostenía una carpeta de documentos. A su lado estaba su padre, con la cabeza gacha y las manos temblando ligeramente. «Don Aurelio, por favor», suplicaba Julio. «Solo necesito más tiempo. El negocio está por mejorar. La cosecha de este año será buena, y podré». «El tiempo se acabó hace 6 meses», interrumpió don Aurelio con frialdad. «Te he dado todas las prórrogas posibles. O pagas los 50,000 pesos que debes antes del viernes, o tendré que tomar medidas legales». 50,000 pesos. Sofía sintió que el mundo se detenía. Sabía que su familia tenía problemas de dinero, que el taller de bordados apenas daba para comer, que su padre había pedido prestado para el tratamiento médico de su hermano menor, pero 50,000 pesos era una cantidad imposible, astronómica, inalcanzable. Su madre, doña Beatriz, entró en la sala con una bandeja de café. Sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando toda la mañana. «Don Aurelio, por favor», dijo con voz suplicante. «Somos gente de bien. Siempre hemos pagado nuestras deudas. Déjeme hablar con mi prima en la capital. Quizás ella pueda». «No hay tiempo para eso», cortó don Aurelio. «Pero he venido con una propuesta. Una salida que podría beneficiar a ambas partes». Sofía vio cómo su padre levantaba la cabeza con un brillo de esperanza en los ojos. «¿Qué propuesta, don Aurelio?» Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Conozco a un hombre, un empresario muy rico de la capital, don Diego Santillana. Es viudo y tiene 2 hijos gemelos de 8 años. Los niños han tenido problemas desde que su madre falleció hace 2 años. Han pasado por 6 niñeras en los últimos meses. Ninguna ha durado más de 3 semanas. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó Julio con desconfianza. «Don Diego está dispuesto a pagar muy bien por alguien que pueda quedarse. Alguien joven, paciente, que no tenga a dónde ir. Alguien como tu hija». El silencio que siguió fue tan denso que Sofía sintió que no podía respirar. «¿Mi hija?», repitió Julio. «Sofía es solo una muchacha. ¿No tiene experiencia con niños?». «No necesita experiencia formal», explicó don Aurelio.
Don Diego busca a alguien genuino, alguien que realmente se preocupe. Y aquí está la parte importante. Si tu hija acepta trabajar para él durante un año completo, don Diego pagará tu deuda completa de una sola vez, los 50,000 pesos. Además, Sofía recibirá un salario mensual generoso que podrán usar para los gastos de la familia. Sofía sintió que sus piernas temblaban. Estaban hablando de ella como si fuera una mercancía, un objeto que podía ser negociado para saldar deudas. Pero no puedo, murmuró su padre. No puedo vender a mi hija. No es vender, corrigió don Aurelio. Es un trabajo, un contrato de un año. Después, ella será libre de irse si lo desea. Pero si rechazas esta oferta, la demanda judicial procederá. Perderás la casa, el taller, todo. Doña Beatriz comenzó a llorar en silencio. Julio, tenemos que pensarlo. Es nuestra única salida. Nuestro único hijo está enfermo. Necesita medicinas. ¿Qué más podemos hacer? Sofía no pudo seguir escuchando. Abrió la puerta y entró en la sala con pasos firmes. Los 3 adultos se giraron hacia ella sorprendidos. Acepto, dijo con una voz que sonaba más segura de lo que se sentía. Aceptaré el trabajo. Sofía, no. Tienes que... comenzó su padre. Sí tengo que hacerlo, papá, interrumpió ella. No tenemos otra opción. Si esto puede salvar a nuestra familia, lo haré. Don Aurelio sonrió satisfecho. Excelente decisión, señorita Méndez. Don Diego espera que llegue mañana por la tarde. Les enviaré un automóvil a las 2. Y así, con esas pocas palabras, el destino de Sofía quedó sellado. Esa noche apenas pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación, preguntándose qué tipo de hombre era ese don Diego Santillana y qué secretos escondía su casa. ¿Por qué ninguna niñera había durado más de 3 semanas? ¿Qué había pasado realmente con la madre de los niños? Las preguntas giraban en su mente sin respuesta. A la mañana siguiente, Sofía empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja de cuero. 2 vestidos sencillos, un chal tejido por su abuela, el rosario que había sido de su madre y un pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos desde niña. Su hermano menor, Tomasito, de apenas 12 años y convaleciente de una fiebre persistente, la observaba desde su cama, con ojos tristes. ¿Volverás a visitarnos, Sophie?, preguntó con voz débil. Claro que sí, le aseguró ella acariciando su cabello. Es solo un año. Pasará rápido. Y cuando regrese estarás completamente curado y fuerte otra vez. Pero Tomasito no parecía convencido. En el pueblo dicen que esa casa está maldita, que la señora de la casa no murió sino que se volvió loca y la encerraron, que por eso los niños no hablan. Basta de tonterías, regañó doña Beatriz, entrando en la habitación. No hagas caso de los chismes del pueblo, Sofía. Ve con la frente en alto. Eres una buena muchacha y vas a hacer un buen trabajo. El automóvil llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Era un vehículo negro y elegante que desentonaba completamente con las calles polvorientas de su barrio. El conductor era un hombre mayor de pocas palabras que apenas saludó cuando Sofía subió al asiento trasero. Su padre la abrazó fuertemente antes de que partiera. Cuídate mucho, hija. Y si algo no está bien, si ese hombre te falta al respeto de alguna manera, vuelves inmediatamente. ¿Me oyes? Sí, papá, respondió ella, sintiendo un nudo en la garganta. El viaje hasta la capital duró casi 3 horas. Sofía observaba por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente de campos áridos a zonas más verdes y finalmente a las afueras de la ciudad.
Nunca había estado en la capital. Todo le parecía inmenso, intimidante, lleno de edificios altos y calles abarrotadas de gente que caminaba con prisa hacia destinos desconocidos. Finalmente, el automóvil giró hacia una zona residencial exclusiva. Las casas aquí eran verdaderas mansiones rodeadas de muros altos y jardines impecables. El conductor se detuvo frente a una propiedad particularmente imponente. Una reja de hierro forjado se abrió automáticamente, revelando un camino de grava que conducía a una casa de 3 pisos de estilo colonial, con paredes blancas y ventanas, con marcos de madera oscura. «Hemos llegado», anunció el conductor. Don Diego la espera en el estudio. Sofía bajó del automóvil con las piernas temblorosas. Una mujer mayor de aspecto severo la esperaba en la entrada. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y vestía un uniforme negro impecable. «Soy Marta, el ama de llaves», dijo sin sonreír. «Sígueme. No toques nada y mantén la voz baja. Los señores no toleran el ruido». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol brillante, lámparas de cristal colgando del techo, pinturas al óleo en las paredes. Todo hablaba de riqueza y buen gusto, pero también de una frialdad que hacía que Sofía se sintiera como una intrusa. Marta la condujo por un largo pasillo hasta una puerta de madera tallada. Tocó 2 veces y esperó. «Adelante», dijo una voz masculina desde el interior. Marta abrió la puerta y empujó suavemente a Sofía hacia adentro. Don Diego la espera. Sofía entró en un estudio amplio con estanterías llenas de libros del piso al techo. Detrás de un escritorio de caoba estaba sentado un hombre de aproximadamente 35 años. Era alto. Se notaba incluso sentado, con cabello negro peinado hacia atrás y facciones marcadas que podrían haber sido consideradas atractivas si no fuera por la expresión de dureza que llevaba en el rostro. Vestía traje oscuro y sus ojos grises la evaluaron con una mirada que parecía ver a través de ella. «Así que tú eres Sofía Méndez», dijo sin levantarse ni ofrecer la mano. «Don Aurelio me habló de tu situación familiar. Espero que entiendas la seriedad de este acuerdo». «Sí, señor», respondió Sofía manteniendo la mirada firme a pesar del nerviosismo que sentía. «Estoy aquí para trabajar y cumplir con mi parte del contrato. Bien, deja que te explique las reglas de esta casa. Primera regla: mis hijos son tu única responsabilidad. No quiero que te involucres en otros asuntos domésticos. Segunda regla: serás puntual en todas las actividades. Los niños desayunan a las 7, almuerzan a la 1 y cenan a las 6. Tercera regla: si los niños hablan, me informas inmediatamente. ¿Entendido?» Sofía frunció el ceño confundida. «¿Si hablan, señor?» Don Diego la miró con expresión impenetrable. «Mis hijos no han pronunciado una sola palabra desde hace 2 años, desde que su madre falleció. Los médicos dicen que es un trauma psicológico. Han intentado todo, terapias, especialistas, nada ha funcionado. Tu trabajo es cuidarlos, mantenerlos seguros y quizás, solo quizás, lograr lo que nadie más ha podido: hacer que vuelvan a hablar». El peso de esa responsabilidad cayó sobre Sofía como una losa. «¿Y si no lo logro?». Don Diego se reclinó en su silla. «Entonces cumplirás el año del contrato y te irás como las demás. Pero al menos tu familia estará libre de deudas. Ahora ve con Marta. Ella te mostrará tu habitación y te llevará a conocer a los niños. Ah, y Sofía, una cosa más. No les preguntes sobre su madre. No hables de ella frente a ellos. Ese tema está prohibido en esta casa». Sofía salió del estudio
con la cabeza dando vueltas. Marta la esperaba en el pasillo, con la misma expresión severa de antes. «Tu habitación está en el segundo piso, junto a la de los niños. Ven». Subieron una escalera amplia de mármol hasta el segundo piso. El pasillo aquí era más cálido, con alfombras gruesas y cuadros de paisajes en las paredes. Marta se detuvo frente a una puerta pintada de blanco. «Esta es tu habitación. Tienes baño propio. La cena se sirve a las 6. No llegues tarde». La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama individual con colcha blanca, un armario, un escritorio pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. Sofía dejó su maleta sobre la cama y se sentó un momento tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Apenas había tenido tiempo de asimilar que estaba aquí, en esta casa extraña, lejos de su familia, responsable de 2 niños que no hablaban y con un empleador que parecía tener el corazón congelado. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente y 2 pares de ojos idénticos la observaron desde el pasillo. Eran niño y niña, gemelos como le habían dicho. Ambos tenían cabello negro y rizado, piel morena clara y esos mismos ojos grises de su padre. Vestían ropa impecable, el niño con pantalón negro y camisa blanca, la niña con un vestido azul marino. Pero lo que más impresionó a Sofía fue la expresión en sus rostros. No era curiosidad ni timidez. Era algo mucho más profundo. Era dolor. «Hola», dijo Sofía con suavidad, arrodillándose para estar a su altura. «Yo soy Sofía. Ustedes deben ser Mateo y Valentina». Los niños no respondieron. Se quedaron parados en el umbral de la puerta observándola con esa mirada intensa y silenciosa. Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Estos niños no eran rebeldes o difíciles como había imaginado. Eran almas heridas, atrapadas en un silencio que era su única forma de protegerse del dolor. «¿Puedo pasar?», preguntó la niña, señalando tímidamente el interior de la habitación. Sofía asintió con una sonrisa. «Claro que pueden pasar. Esta es mi habitación, pero también pueden venir cuando quieran». Los gemelos entraron con pasos silenciosos. El niño, Mateo, se acercó al escritorio y tocó el cuaderno que Sofía había dejado allí. La niña, Valentina, se sentó en el borde de la cama abrazando una muñeca de trapo vieja. «¿Les gusta dibujar?», preguntó Sofía abriendo el cuaderno en una página en blanco. «Yo solía dibujar mucho cuando era niña. Miren». Tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas rápidas. En pocos minutos había dibujado una mariposa. Mateo se acercó más para ver mejor, y por un instante Sofía creyó ver un destello de interés en sus ojos. Valentina también se levantó de la cama y se unió a ellos. «¿Quieren intentarlo?», preguntó Sofía, ofreciendo el lápiz. Mateo lo tomó con manos pequeñas y temblorosas. Comenzó a dibujar líneas sin forma aparente, pero con una intensidad que sugería que estaba expresando algo que no podía decir con palabras. Valentina esperó su turno, y cuando el lápiz llegó a ella, dibujó algo que hizo que el corazón de Sofía se encogiera. Era una casa sencilla con 3 figuras, 2 pequeñas y una grande en el centro. Pero la figura grande tenía los brazos extendidos como si estuviera abrazando a los niños. Y encima había dibujado algo que parecía un ángel, o quizás un fantasma. «Es tu mamá, ¿verdad?», susurró Sofía sin pensar. Valentina levantó la mirada bruscamente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dejó caer el lápiz y salió corriendo de la habitación. Mateo la siguió inmediatamente sin mirar atrás.
Sofía se quedó sola sintiendo que había cometido un terrible error en su primer día. Marta apareció en la cómoda puerta pocos minutos después con expresión reprobatoria. Espero que no hayas mencionado a la señora. Ya te advertimos. Sofía bajó la cabeza avergonzada. Lo siento, fue sin querer, pues ten más cuidado. Don Diego no tolera que se altere a los niños. La cena es en 1 hora. Los niños comen en el comedor pequeño. Tú comerás con ellos a partir de hoy. La cena fue un asunto silencioso e incómodo. Los gemelos se sentaron a la mesa sin mirarla. Comieron mecánicamente, empujando la comida en sus platos sin mucho interés. Sofía intentó iniciar alguna conversación, pero cada intento fue recibido con silencio. Cuando terminaron, Mateo y Valentina se levantaron de la mesa y subieron las escaleras hacia sus habitaciones. Sofía los siguió a una distancia respetuosa. Las habitaciones de los niños estaban una al lado de la otra, conectadas por una puerta interior. La de Mateo era azul, con estantes llenos de libros y juguetes que parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. La de Valentina era rosa pálido, con una cama con dosel y muñecas alineadas prolijamente contra la pared. Ambas habitaciones eran hermosas, pero sentían frías, como si fueran más exhibiciones que espacios vividos. «Es hora de dormir», dijo Sofía con suavidad. «¿Necesitan ayuda para cambiarse?» Los gemelos negaron con la cabeza y desaparecieron cada uno en su baño privado. Regresaron minutos después en pijamas y se metieron en sus respectivas camas sin ceremonias. Sofía los arropó uno por uno. «Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Valentina. Que tengan dulces sueños». Apagó las luces, pero dejó las puertas entreabiertas como Marta le había indicado. Sofía regresó a su habitación exhausta emocional y físicamente. Se cambió a un camisón sencillo y se metió en la cama, pero no pudo dormir. Cada ruido de la casa le parecía amplificado en el silencio de la noche. Escuchó pasos en el piso de abajo, el tic-tac de un reloj en alguna parte, el viento soplando contra las ventanas. Entonces, cerca de la medianoche, escuchó otro sonido, un sollozo suave y quebrado que venía de la habitación de Valentina. Sofía se levantó inmediatamente y fue hasta la puerta de la niña. La abrió con cuidado y vio a Valentina acurrucada en su cama, llorando en silencio con la muñeca de trapo apretada contra su pecho. El corazón de Sofía se partió en dos, se acercó a la cama y se sentó en el borde. Valentina levantó la mirada sorprendida de verla allí. Sofía no dijo nada, simplemente extendió los brazos en una invitación silenciosa. Para su sorpresa, Valentina se lanzó a sus brazos y lloró con más fuerza. Sofía la abrazó y comenzó a tararear una canción que su propia madre solía cantarle cuando era niña. Una melodía suave y triste sobre la luna y las estrellas. Valentina se aferró a ella, como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Y en ese momento, Sofía supo que este año iba a cambiar su vida de formas que aún no podía imaginar. Desde la puerta entreabierta de su propio dormitorio al final del pasillo, Diego Santillana observaba la escena con una expresión indescifrable. Había escuchado el llanto de su hija y había bajado las escaleras para ir a consolarla como hacía todas las noches. Pero esta vez alguien había llegado primero. Observó cómo esa joven de pueblo, esa desconocida que había llegado hace apenas unas horas, sostenía a su hija con una ternura que él ya no sabía cómo dar. Algo se movió en su pecho, una sensación extraña que no había sentido en 2 años. Era como si una puerta sellada hubiera comenzado a abrirse, apenas una rendija, dejando entrar la primera bocanada de aire fresco después de un largo invierno. Cerró la puerta de su habitación y se quedó de pie en la oscuridad.
Sofía Méndez no sabía en lo que se había metido. Esta casa guardaba secretos que podían destruirla, y él no estaba seguro de poder protegerla de la verdad cuando finalmente saliera a la luz. Los primeros días de Sofía en la mansión Santillana fueron un ejercicio constante de paciencia y observación. Cada mañana se despertaba a las 6, se vestía con uno de sus 2 vestidos sencillos y bajaba al comedor pequeño donde Marta ya había preparado el desayuno para los niños. Mateo y Valentina aparecían puntualmente a las 7, siempre impecables, siempre silenciosos, siempre con esa expresión de tristeza contenida que rompía el corazón de Sofía cada vez que los veía. Don Diego desayunaba aparte en su estudio. Sofía lo veía ocasionalmente cuando salía hacia sus oficinas en la ciudad, siempre con traje oscuro, siempre con prisa, siempre sin mirar directamente a sus hijos. Era como si la presencia de los gemelos le causara un dolor físico que prefería evitar. Sofía no entendía cómo un padre podía alejarse tanto de sus propios hijos, pero tampoco se atrevía a juzgarlo. Había aprendido desde niña que cada persona cargaba sus propios demonios. El tercer día, Sofía decidió cambiar la rutina. Después del desayuno, en lugar de llevar a los niños al salón de juegos donde pasaban horas sentados sin tocar nada, los llevó al jardín trasero. Era un espacio hermoso pero claramente descuidado, con césped crecido, flores marchitas y un viejo columpio oxidado bajo un árbol de jacarandá. «Vamos a explorar», anunció Sofía con entusiasmo fingido. «Apuesto a que hay tesoros escondidos por aquí». Los gemelos la siguieron con pasos vacilantes. Sofía comenzó a buscar entre los arbustos haciendo sonidos exagerados de sorpresa. «Miren esto», exclamó levantando una piedra lisa y brillante. «Es un tesoro pirata». Mateo se acercó con curiosidad y tomó la piedra girándola en sus manos. Sofía continuó su búsqueda, encontrando una pluma azul de algún pájaro, una rama en forma de I perfecta para una onda, y finalmente un nido vacío caído de un árbol. Valentina tocó el nido con cuidado como si temiera romperlo. «¿Dónde crees que están los pulto? ¿Pájaros que vivían aquí?», preguntó Sofía con suavidad. «¿Crees que encontraron un nuevo hogar?». La niña levantó la mirada hacia el árbol y luego hacia Sofía. Por un momento pareció que iba a decir algo. Sus labios se movieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Sofía no presionó. Simplemente sonrió y continuó explorando. Esa tarde, después del almuerzo, Sofía tuvo su primer encuentro real con don Diego. Él regresó temprano de sus oficinas y la encontró en el jardín con los niños. Sofía había conseguido que Mateo la ayudara a plantar algunas semillas de girasol que había traído de su pueblo. Las manos del niño estaban sucias de tierra y había una pequeña sonrisa en su rostro. Una sonrisa diminuta pero real. «Señorita Méndez», la voz de don Diego la sobresaltó. «Quisiera hablar con usted. En mi estudio. Ahora». El tono no admitía discusión. Sofía se limpió las manos en su delantal y siguió a don Diego hasta la casa. Los gemelos observaron su partida, con ojos preocupados. En el estudio, don Diego cerró la puerta y se giró hacia ella con expresión severa. «Le di instrucciones claras sobre las actividades de los niños», dijo. «El horario incluye clases de música a las 3 y lectura supervisada a las 4. No incluye jugar en el jardín». «Con todo respeto, señor», respondió Sofía tratando de mantener la calma. «Los niños necesitan aire fresco y actividad física. Han estado encerrados en esta casa como si fueran prisioneros. Están viviendo, no cumpliendo una condena». Los ojos grises de don Diego se entrecerraron peligrosamente.
Usted no tiene autoridad para cambiar las rutinas establecidas. Tiene razón, admitió Sofía, pero las rutinas establecidas no están funcionando. Llevo aquí 3 días y he visto más expresión en los rostros de esos niños esta tarde que en todo el tiempo anterior. Mateo sonrió. Señor, su hijo sonrió mientras plantaba flores. Algo cambió en la expresión de don Diego. La dureza vaciló por un instante. ¿Mateo sonrió? Sí, señor. Una sonrisa pequeña pero genuina. Don Diego se giró hacia la ventana dándole la espalda a Sofía. Su postura era tensa como si estuviera luchando contra algo interno. Después de un largo silencio, habló con voz más suave. Haga lo que considere necesario, pero manténgame informado de cualquier progreso. Y señorita Méndez, no se haga ilusiones. Muchas personas más calificadas que usted han intentado ayudar a mis hijos. Todas han fracasado. Quizás fracasaron porque trataron a los niños como pacientes y no como personas, respondió Sofía con valentía. Con permiso, señor. Debo regresar con Mateo y Valentina. Salió del estudio antes de que él pudiera responder. Su corazón latía con fuerza. No podía creer que hubiera hablado así a su empleador, pero había algo en la forma en que don Diego se alejaba de sus hijos que la enfurecía. Esos niños necesitaban a su padre, y él estaba ahí pero ausente al mismo tiempo. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Sofía escuchó voces en el piso de abajo. Se asomó por las escaleras y vio a Marta hablando con otra empleada doméstica. Esa muchacha no va a durar ni 2 semanas, decía Marta. Es demasiado atrevida. ¿Ya viste cómo le habló al señor? La otra mujer, una señora mayor llamada Rosa, que trabajaba en la cocina, respondió. Yo creo que tiene agallas. Alguien necesita despertar a don Diego de esa oscuridad en la que vive. Desde que la señora se fue, no ha sido el mismo. ¿Se fue?, repitió Marta con tono amargo. Es una forma gentil de decirlo. La señora Santillana no se fue. Fue enviada lejos porque perdió la cabeza. Los doctores dijeron que era peligrosa para los niños. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La madre de los gemelos estaba viva? ¿Por qué don Diego le había dicho que había fallecido? ¿Y qué significaba que había perdido la cabeza? Se retiró silenciosamente a su habitación con el corazón acelerado. Este misterio era más profundo de lo que había imaginado. Los días siguientes, Sofía continuó con su método. Llevaba a los niños al jardín todas las tardes. Les enseñó a hacer coronas de flores, a construir pequeñas casitas con ramitas, a observar las hormigas trabajando en sus colonias. Poco a poco los gemelos comenzaron a relajarse. Mateo empezó a buscar activamente tesoros por su cuenta. Valentina dejó de aferrarse a su muñeca de trapo todo el tiempo. Y aunque seguían sin hablar, ahora se comunicaban con gestos, con miradas, con pequeños toques en el brazo de Sofía cuando querían mostrarle algo. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Sofía decidió llevar a los niños más lejos. Hay un pequeño arroyo al final de la propiedad, les dijo. ¿Quieren ir a explorar? Los gemelos asintieron con entusiasmo. Era la primera vez que Sofía veía verdadera emoción en sus rostros. Caminaron por un sendero cubierto de vegetación hasta llegar a un claro donde un pequeño arroyo fluía sobre piedras lisas. El sonido del agua era relajante, y el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Sofía se quitó los zapatos y metió los pies en el agua fría. «Vamos», los animó. «No tengan miedo». Mateo fue el primero en seguir su ejemplo. Se quitó los zapatos con torpeza
y metió un pie en el agua. Su rostro se iluminó con sorpresa ante la sensación. Valentina dudó más tiempo, pero finalmente se unió a ellos. Los tres estuvieron de pie en el arroyo riendo silenciosamente, mientras el agua fría les hacía cosquillas en los tobillos. Fue entonces cuando apareció don Diego. Había regresado temprano del trabajo otra vez, y al no encontrar a nadie en la casa, había salido a buscarlos. La imagen que encontró lo dejó paralizado. Sus hijos, sus reservados y silenciosos hijos, estaban en medio del arroyo con las ropas empapadas y sonrisas en sus rostros. Y esa muchacha, esa Sofía Méndez, que había llegado hace apenas 2 semanas, estaba agachada ayudando a Valentina a atrapar un pez pequeño con las manos. «No debían estar aquí», dijo don Diego con voz áspera. «Este lugar es peligroso». Los gemelos se congelaron inmediatamente. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por esa expresión de miedo contenido que Sofía había llegado a odiar. «No es peligroso, señor», respondió Sofía enfrentándolo. «El agua apenas les llega a las rodillas. Y mire a sus hijos. Realmente, mírenlos. ¿Cuándo fue la última vez que los vio tan felices?» Don Diego abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se quedó mirando a Mateo y Valentina como si los viera por primera vez en mucho tiempo. Valentina dio un paso hacia su padre extendiendo las manos mojadas. En ellas tenía el pequeño pez que habían atrapado. Era un gesto de ofrenda, de querer compartir algo precioso con él. Don Diego se arrodilló lentamente y tomó el pez con cuidado. «Es hermoso, princesa», susurró, y entonces sucedió algo extraordinario. Valentina abrió la boca y aunque no salió ninguna palabra, hizo un sonido. Un pequeño sonido entrecortado que podría haber sido el comienzo de una risa o de una palabra. Fue tan breve que cualquiera podría haberlo pasado por alto, pero don Diego lo escuchó. Sofía vio las lágrimas que se formaron en sus ojos antes de que él pudiera esconderlas. «Deberíamos regresar a la casa», dijo don Diego con voz ronca. «Están empapados. Van a enfermarse». Esa noche, después de que los niños se durmieron, don Diego llamó a Sofía a su estudio otra vez. Ella fue preparada para otra reprimenda, pero cuando entró, lo encontró de pie junto a la ventana, con una copa de vino en la mano y una expresión más suave que la usual. «Siéntese, señorita Méndez», dijo señalando una silla. Sofía se sentó con las manos en el regazo. «¿He hecho algo mal, señor?» «No», respondió él girándose para mirarla. «De hecho, ha hecho algo que nadie más pudo lograr. Mis hijos están respondiendo a usted. Esta tarde, cuando Valentina me ofreció ese pez, fue la primera vez en 2 años que intenta comunicarse conmigo de alguna forma». Hizo una pausa tomando un sorbo de vino. «Necesito explicarle algunas cosas que quizás la ayuden a entender por qué esta casa es como es». Se sentó detrás de su escritorio y por primera vez Sofía vio al hombre detrás de la máscara de frialdad. Se veía cansado, vulnerable, humano. «Mi esposa, Carolina, era la persona más vibrante que conocí», comenzó, «llena de vida, de risa, de amor. Cuando tuvimos a los gemelos, pensé que nuestra felicidad era completa, pero después del parto algo cambió en ella. Los doctores dijeron que era depresión posparto, que pasaría con el tiempo, pero no pasó», continuó don Diego con voz cada vez más tensa. «Empeoró. Carolina comenzó a tener episodios. Momentos donde no reconocía a los niños, donde decía que no eran suyos, que alguien los había cambiado.
Una noche la encontré de pie junto a las cunas con una almohada en las manos. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Don Diego continuó. Tuvimos que internarla. Los mejores psiquiatras, el mejor hospital privado. Me dijeron que tenía un brote psicótico posparto severo, que necesitaba tratamiento intensivo. ¿Y los niños?, preguntó Sofía con voz apenas audible. ¿Ellos saben dónde está su madre? Creen que está muerta, respondió don Diego. Fue más fácil que explicar que su madre estaba en una institución, que los veía como amenazas, que gritaba cuando intentaba visitarla con ellos. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. Esos pobres niños. ¿Y usted, señor? No puedo imaginar lo que ha sido para usted. Ha sido un infierno, admitió don Diego. Y el peor día fue cuando los niños dejaron de hablar. Fue 3 meses después de que internamos a Carolina. Un día simplemente cerraron sus bocas y no han dicho una palabra desde entonces. He traído especialistas, terapeutas, incluso un curandero tradicional que mi madre sugirió. Nada. Es como si hubieran decidido que el mundo no merece escuchar sus voces. Pero hay esperanza, dijo Sofía con firmeza. Hoy Valentina hizo un sonido. Es pequeño, pero es algo. Y Mateo sonrió. Sus hijos están sanando, señor. Solo necesitan tiempo y paciencia. Y quizás, se atrevió a decir, necesitan ver que su padre también está sanando. Don Diego la miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Los niños pueden sentir su dolor, explicó Sofía. Pueden sentir que usted se aleja de ellos. Quizás dejaron de hablar porque no quieren agregar más preocupaciones a su vida. Los niños hacen eso. Se sacrifican por los padres que aman. Don Diego cerró los ojos y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Tiene razón, susurró. He estado tan consumido por mi propio dolor que no vi el de ellos. He sido un cobarde, un padre terrible. No es tarde para cambiar, dijo Sofía levantándose de la silla. Mañana, venga con nosotros al arroyo. Pase tiempo con Mateo y Valentina. Muéstreles que su padre todavía está aquí. Al día siguiente, para sorpresa de todos, don Diego regresó a casa al mediodía. Se cambió a ropa casual, algo que Marta dijo que no había hecho en 2 años, y se unió a Sofía y los gemelos en el jardín. Al principio los niños estaban nerviosos. No estaban acostumbrados a tener a su padre cerca, pero Sofía creó actividades que los incluían a todos. Jugaron a buscar tesoros, construyeron un pequeño barco con hojas y ramitas e incluso intentaron hacer volar una cometa que Sofía había improvisado con periódicos y cuerda. Mateo fue el primero en acercarse a su padre. Le mostró una piedra particularmente brillante que había encontrado. Don Diego la examinó con seriedad antes de declarar que era definitivamente la piedra más valiosa de todo el jardín. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Mateo. Valentina tardó más, pero eventualmente se sentó junto a su padre y le permitió trenzar su cabello con flores que habían recogido. Los días comenzaron a cambiar en la mansión Santillana. Don Diego empezó a llegar más temprano. A veces incluso almorzaba con los niños. Sofía notó que él observaba todo lo que ella hacía, cada técnica que usaba para comunicarse con los gemelos sin palabras. Una tarde, mientras Sofía les leía un libro a los niños en el salón, don Diego entró silenciosamente y se sentó en una silla en la esquina. Los gemelos lo miraron sorprendidos, pero no se asustaron. Sofía continuó leyendo, y cuando terminó el capítulo, Valentina corrió hacia su padre
y trepó a su regazo. Don Diego la abrazó con cuidado como si temiera romperla, pero no todo era progreso. Una noche, cerca del primer mes de Sofía en la casa, Valentina tuvo una pesadilla terrible. Sofía la escuchó gritar, no con palabras sino con sonidos de terror puro, y corrió a su habitación. La niña estaba sentada en su cama, con los ojos abiertos pero claramente aún atrapada en el sueño. Sofía la tomó en sus brazos y la meció mientras tarareaba canciones suaves. Don Diego apareció minutos después descalzo y con el cabello despeinado. «¿Qué pasó?», preguntó con preocupación. «Una pesadilla», respondió Sofía. «Está bien ahora». Don Diego se acercó y tocó la frente de su hija. Valentina abrió los ojos y al ver a su padre comenzó a llorar, pero esta vez extendió los brazos hacia él. Don Diego la tomó y se sentó en la cama con ella en su regazo. Sofía se movió para salir y darles privacidad, pero la mano de don Diego la detuvo. «Quédese», dijo. «Por favor. No sé qué hacer». Sofía se sentó del otro lado de Valentina. Entre los dos la acunaron hasta que sus sollozos se calmaron y volvió a dormirse. Fue solo cuando la niña estaba completamente dormida que don Diego habló. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mis hijos, señorita Méndez. Ha traído luz a esta casa oscura». «Solo estoy haciendo mi trabajo, señor», respondió Sofía. «No», dijo él mirándola directamente a los ojos. «Está haciendo mucho más que eso. Está salvando a mi familia». El silencio que siguió fue cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sofía sintió su corazón acelerarse bajo esa mirada gris intensa. Se levantó rápidamente. «Debo irme a dormir, señor. Buenas noches». Salió de la habitación antes de que él pudiera responder. En su propia habitación se sentó en la cama con las manos temblando. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué su corazón latía tan rápido? Esto no podía estar sucediendo. Don Diego Santillana era su empleador, el hombre cuya deuda familiar había pagado. No podía estar desarrollando sentimientos por él. Pero en la oscuridad de su habitación no podía negar la verdad. En algún momento durante ese mes había comenzado a ver a don Diego no como el hombre frío y distante que la había recibido, sino como un padre roto, tratando de encontrar el camino de vuelta a sus hijos. Y peor aún, había comenzado a ver al hombre debajo del dolor, el hombre inteligente, dedicado y profundamente herido, que merecía una segunda oportunidad en el amor. Al otro lado del pasillo, don Diego permanecía sentado junto a la cama de su hija, con pensamientos similares dando vueltas en su mente. Sofía Méndez había entrado en su casa como una empleada más, pero en solo un mes había logrado lo imposible. Había hecho que sus hijos volvieran a sonreír. Había hecho que él volviera a sentir esperanza. Y sin que se diera cuenta, había comenzado a ocupar un lugar en su corazón que había estado vacío durante demasiado tiempo. Pero había algo que Sofía no sabía, algo que él había mantenido oculto. Carolina no solo estaba en una institución, había comenzado a mejorar. Los doctores habían llamado esa semana para decir que querían intentar visitas supervisadas, que quizás, solo quizás, Carolina podría volver a casa algún día. Y don Diego no sabía cómo decirle a Sofía que la mujer que los niños creían muerta estaba viva, y que su regreso podría destruir todo el progreso que habían logrado. La mañana comenzó como cualquier otra. Sofía despertó a los gemelos, los ayudó a vestirse y bajaron juntos al comedor para el desayuno. Pero había algo diferente en el aire. Marta estaba más callada de lo usual y evitaba la mirada de Sofía.
Don Diego no había bajado aún, lo cual era extraño porque últimamente siempre desayunaba con los niños antes de irse al trabajo. Cuando finalmente apareció, su rostro estaba tenso y pálido. «Buenos días», saludó brevemente. «Señorita Méndez, necesito hablar con usted después del desayuno, en mi estudio». El tono formal la alarmó. Habían pasado 6 semanas desde su llegada, y en las últimas 2 semanas don Diego había comenzado a llamarla Sofía en lugar de señorita Méndez. Este regreso a la formalidad no presagiaba nada bueno. Después de dejar a los gemelos con Rosa en la cocina, Sofía se dirigió al estudio con el corazón acelerado. Don Diego estaba de pie, junto a la ventana con las manos en los bolsillos. No se giró cuando ella entró. «Cierre la puerta», dijo. Sofía obedeció y esperó. El silencio se extendió hasta que ya no pudo soportarlo más. «¿He hecho algo malo, señor?» «No», respondió él finalmente girándose para enfrentarla. «Ha hecho todo bien, demasiado bien». Hizo una pausa y Sofía vio que estaba luchando con las palabras. «Recibí una llamada del Instituto Psiquiátrico San Rafael. Es donde está internada mi esposa. Los doctores dicen que ha mostrado una mejoría significativa. Quieren comenzar con visitas supervisadas, primero conmigo, y si eso va bien, eventualmente con los niños». Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Pero eso es maravilloso, ¿no es cierto? Los niños podrán ver a su madre». Don Diego negó con la cabeza. «No es tan simple. Carolina no sabe que los niños creen que está muerta. No sabe cuánto ha cambiado todo». Y yo, hizo una pausa, su voz quebrándose. «No sé si puedo volver a ser el esposo que ella recuerda. Han pasado 2 años. Soy una persona diferente ahora». «¿Qué va a hacer?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella no quería saber la respuesta. «Voy a visitarla mañana. Los doctores quieren evaluar cómo reacciona a mi presencia antes de tomar más decisiones, pero necesito que usted prepare a los niños. No hoy, pero pronto. Necesito que comience a hablarles de su madre de forma gradual». Sofía asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Por supuesto, señor. Haré lo que sea necesario para los niños». Esa tarde, Sofía llevó a los gemelos al jardín como siempre, pero su mente estaba muy lejos. ¿Cómo se supone que debía decirle a 2 niños traumatizados que la madre que creían muerta en realidad estaba viva? ¿Y qué pasaría con el progreso que habían logrado? Mateo y Valentina apenas estaban comenzando a sanar. Esta noticia podría destruirlos, o podría completar su sanación. No había forma de saberlo. Valentina tiró de su manga, sacándola de sus pensamientos. La niña señalaba hacia el cielo donde una mariposa monarca volaba en círculos. Sofía se arrodilló a su altura. «Es hermosa, ¿verdad? Las mariposas son especiales. ¿Saben por qué?» Mateo se acercó también con expresión curiosa. «Porque primero son orugas», continuó Sofía, «pequeñas y simples. Luego se envuelven en un capullo donde todo cambia. Y cuando salen, son completamente diferentes. Pueden volar». Valentina tocó el pecho de Sofía y luego señaló hacia sí misma con una pregunta en los ojos. «Sí», dijo Sofía comprendiendo. «Ustedes también son como mariposas. Han estado en su capullo sanando, y pronto van a poder volar también». Mateo frunció el ceño y señaló su boca. «Sí», susurró Sofía. «Van a poder hablar otra vez. Sé que pueden. Solo necesitan estar listos». Esa noche, después de acostar a los niños,
Sofía no pudo dormir. Se puso una bata y salió al balcón de su habitación. La luna estaba llena e iluminaba el jardín con una luz plateada. Escuchó una puerta abrirse abajo y vio la figura de don Diego caminando hacia el jardín. Sin pensarlo mucho, bajó las escaleras y salió a buscarlo. Lo encontró sentado en el viejo columpio bajo el árbol de jacarandá. No podía dormir, dijo él sin sorpresa, cuando ella se acercó. Yo tampoco, admitió Sofía sentándose en el columpio a su lado. Tengo miedo de mañana, de lo que pueda pasar. Durante 2 años he culpado a Carolina por todo, por enfermarse, por dejar a los niños, por destruir nuestra familia. Pero no fue su culpa, fue una enfermedad. Y ahora que hay esperanza de que pueda volver, me siento culpable por no estar más feliz. Tiene derecho a tener sentimientos complicados, dijo Sofía con suavidad. Ha pasado por un infierno. Don Diego la miró directamente. Estos últimos 2 meses, desde que usted llegó, han sido los más extraños de mi vida. He visto a mis hijos volver a la vida. He comenzado a sentirme humano otra vez. Y he comenzado a sentir cosas que no debería sentir. Sofía sintió su corazón detenerse. ¿Qué quiere decir? Creo que usted lo sabe, respondió él. He visto cómo me mira, la forma en que se sonroja cuando nuestras manos se tocan accidentalmente. No estoy solo en esto. ¿O me equivoco? Sofía se levantó del columpio con las piernas temblorosas. No puede decir esas cosas. Está casado. Su esposa está viva. Y yo soy solo la empleada que su familia contrató para pagar nuestras deudas. Lo sé, dijo don Diego poniéndose de pie también. Por eso me odio a mí mismo. Mi esposa está luchando por recuperarse, y yo estoy aquí enamorándome de otra mujer. Por favor, no diga más, susurró Sofía con lágrimas en los ojos. Esto es un error, un terrible error. Regresó corriendo a la casa, dejando a don Diego solo en el jardín. En su habitación lloró en silencio contra su almohada. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Había venido aquí con un propósito simple: cuidar de 2 niños y salvar a su familia de la ruina. No había planeado enamorarse del padre roto de esos niños. No había planeado nada de esto. A la mañana siguiente, don Diego partió temprano hacia el instituto psiquiátrico. No desayunó con los niños y apenas miró a Sofía cuando pasó por el comedor. Los gemelos sintieron la tensión. Mateo tomó la mano de Sofía con preocupación. Está bien, les aseguró, aunque no se sentía segura de nada. Papá solo tuvo que salir temprano por trabajo. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer pasteles. En la cocina, Rosa les ayudó a preparar la masa. Los gemelos se divirtieron ensuciándose las manos con harina y probando el chocolate. Por un rato, Sofía pudo olvidar la confusión de la noche anterior y simplemente disfrutar viendo a Mateo y Valentina comportarse como niños normales. Fue entonces cuando Marta entró a la cocina con expresión perturbada. «Señorita Méndez, tiene visita». «¿Visita?» Sofía frunció el ceño confundida. «¿Quién?» «Su familia», respondió Marta. «Están en la sala». Sofía sintió un mal presentimiento. Se limpió las manos y fue a la sala, donde encontró a su padre y su madre sentados incómodamente en el sofá de terciopelo. «Mamá, papá, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» «Está bien, Tomasito». «Tu hermano está mucho mejor», respondió su padre. «De hecho, gracias al dinero que don Diego pagó, pudimos conseguirle el tratamiento que necesitaba».
Está casi completamente recuperado. Entonces, ¿por qué están aquí?, preguntó Sofía con el mal presentimiento intensificándose. Venimos a llevarte a casa, dijo su madre. El contrato era por 1 año, pero hemos pagado toda la deuda. No hay razón para que te quedes aquí más tiempo. Pero los niños, comenzó Sofía. Ya no son tu responsabilidad, interrumpió su padre. Hemos oído rumores en el pueblo. Dicen que don Diego está casado, que su esposa está en una institución. No vamos a permitir que nuestra hija se involucre en un escándalo. No hay ningún escándalo, protestó Sofía, sintiendo el pánico crecer. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tu trabajo era pagar una deuda y está pagada, dijo su padre con firmeza. Empaca tus cosas. Nos vamos hoy. No puedo irme así, dijo Sofía desesperada. Los niños me necesitan. ¿Y qué hay de tu propia familia?, preguntó su madre con lágrimas en los ojos. ¿Qué hay de nosotros? Te hemos extrañado terriblemente, Sofía. Por favor, ven a casa. Sofía miró a sus padres y vio el amor y la preocupación genuinos en sus rostros. Pero cuando pensó en Mateo y Valentina, en cómo habían comenzado a confiar en ella, en cómo necesitaban estabilidad ahora más que nunca, supo que no podía irse. No todavía. Denme 2 semanas más, rogó. Solo 2 semanas para preparar a los niños, para asegurarme de que estarán bien. Su padre iba a protestar, pero su madre puso una mano en su brazo. 2 semanas, accedió, pero ni un día más. Y si oímos cualquier rumor inapropiado sobre ti y ese hombre, vendremos a buscarte inmediatamente. Después de que sus padres se fueron, Sofía regresó a la cocina, donde los gemelos la esperaban con expresiones preocupadas. Se habían asomado y habían visto parte de la conversación. No me voy a ir, les aseguró Sofía abrazándolos. No, todavía. Pero necesito hablarles de algo importante. Los llevó al jardín y se sentaron bajo el árbol de jacarandá. Respiren hondo y denme sus manos. Mateo y Valentina obedecieron. Sofía tomó sus pequeñas manos y comenzó. ¿Recuerdan cuando les hablé de las mariposas? ¿De cómo cambian y se transforman? Los gemelos asintieron. Bueno, su mamá está pasando por una transformación también. Mateo y Valentina se pusieron tensos. No tengan miedo, continuó Sofía con suavidad. Su mamá estuvo muy enferma. Por eso tuvo que irse, pero los doctores la han estado ayudando y ahora está mejor. Y pronto, muy pronto, van a poder verla otra vez. Valentina comenzó a temblar. Soltó la mano de Sofía y negó con la cabeza violentamente. Mateo se veía igual de asustado. Sé que da miedo, dijo Sofía, pero su mamá los ama. Nunca dejó de amarlos. Solo estaba enferma y no podía demostrarlo. Fue entonces cuando sucedió el milagro. Valentina abrió la boca y con voz ronca y quebrada por 2 años de silencio, susurró una sola palabra. Mamá. Sofía sintió lágrimas correr por su rostro. Sí, mi amor, tu mamá. Mateo también abrió la boca. ¿Mamá está viva? Su voz era apenas audible, pero era real. Sí, respondió Sofía abrazándolos a ambos. Está viva y está mejorando, y su papá fue a verla hoy. Don Diego regresó esa noche justo cuando estaban terminando de cenar. Entró en el comedor con expresión exhausta, pero cuando vio a los gemelos su rostro se iluminó. Valentina y Mateo corrieron hacia él. Y entonces ambos al mismo tiempo dijeron: «Papá».
Don Diego cayó de rodillas y los abrazó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Hablaron. Mis bebés hablaron. Sofía observaba desde la puerta con su propio corazón a punto de estallar. Marta y Rosa también habían venido atraídas por el sonido de voces infantiles que no habían escuchado en 2 años. ¿Cómo?, preguntó don Diego, mirando a Sofía por encima de las cabezas de sus hijos. Les conté sobre su madre, respondió Sofía. Creo que necesitaban saber que estaba bien sentir otra vez. Don Diego asintió con comprensión. Tengo noticias. Carolina quiere verlos. No inmediatamente, pero pronto. Los doctores dicen que está estable y que recordar a los niños podría ayudar en su recuperación completa. ¿Quieren ver a su mamá?, preguntó suavemente a los gemelos. Mateo y Valentina se miraron entre sí, con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos tienen. Luego ambos asintieron. Sí, papá, dijo Mateo. Queremos ver a mamá. Pero, añadió Valentina mirando a Sofía, ¿Sofía viene con nosotros? Sofía sintió su corazón romperse. No lo sé, cariño. Depende de su papá. Don Diego la miró con una intensidad que la hizo temblar. Sí, dijo firmemente. Sofía viene con nosotros, si ella está de acuerdo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los gemelos no paraban de hablar, como si 2 años de silencio se hubieran acumulado y ahora todo salía en una cascada de palabras, preguntas y risas. Querían saber todo sobre su madre. ¿Cómo se veía ahora? Si se acordaba de ellos, si les seguía gustando el chocolate. Don Diego respondía con paciencia, aunque Sofía podía ver el dolor en sus ojos cada vez que mencionaban a Carolina. Una semana después de que los niños recuperaran el habla, llegó el día de la primera visita. Don Diego, Sofía y los gemelos viajaron al Instituto Psiquiátrico San Rafael. Era un edificio blanco y tranquilo rodeado de jardines. Nada que ver con las imágenes terribles que Sofía había imaginado. Los recibió el doctor Méndez, un hombre mayor con gafas y expresión amable. Carolina está muy emocionada de verlos, dijo. Pero debemos ir despacio. No la abrumen con demasiadas emociones de golpe. Los condujeron a una sala luminosa con ventanas grandes, y allí estaba ella, Carolina Santillana. Era una mujer hermosa incluso después de 2 años de enfermedad. Tenía el mismo cabello oscuro que los gemelos, los mismos ojos grises que don Diego. Cuando vio a sus hijos entrar, su rostro se transformó. Mis bebés, susurró. Mis pequeños ya no son tan pequeños. Mateo y Valentina corrieron hacia ella. Carolina los abrazó y lloró mientras los cubría de besos. Don Diego observaba, con una mezcla de alivio y tristeza. Sofía vio todo desde la puerta, sin atreverse a entrar, pero Carolina la vio. Extendió una mano hacia ella. Tú debes ser Sofía. Diego me habló de ti. Gracias por cuidar de mis hijos cuando yo no pude. Sofía entró lentamente. No hay nada que agradecer, señora. Son niños maravillosos. Carolina sonrió. Puedo ver que te quieren mucho. Mateo no ha parado de hablar de ti desde que llegaron. Dice que les enseñaste a encontrar tesoros y a hacer barcos con hojas. La visita duró 1 hora. Cuando terminó, los gemelos no querían irse, pero prometieron regresar pronto. En el auto de regreso, Valentina se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Sofía. Mateo miraba por la ventana con expresión pensativa. «Papá», dijo finalmente, «¿mamá va a volver a casa?» Don Diego respiró hondo. «Los doctores dicen que necesita más tiempo. Pero sí, eventualmente mamá volverá a casa. ¿Y entonces Sophie tendrá que irse?»
Preguntó Mateo con voz pequeña. El silencio en el auto fue denso. Don Diego miró a Sofía por el espejo retrovisor. Eso depende de Sofía, dijo finalmente. Su contrato termina en 2 semanas, pero me gustaría que se quedara como parte de la familia. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. No puedo, susurró. Mi propia familia me necesita, y cuando la señora Carolina regrese, ella no va a querer que yo esté aquí. Es lo correcto. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Sofía comenzó a empacar sus cosas. No tenía mucho, las mismas pertenencias con las que había llegado hace 2 meses, pero su corazón estaba mucho más pesado ahora. Escuchó un golpe en la puerta. Era don Diego. ¿Podemos hablar? Sofía asintió. Él entró y cerró la puerta detrás de sí. No quiero que te vayas, dijo sin rodeos. Los niños te necesitan. Yo te necesito. No puede decir esas cosas, respondió Sofía. Su esposa está viva, está mejorando. Van a ser una familia otra vez. Lo sé, dijo él con frustración, y parte de mí está feliz por eso. Carolina merece tener su vida de vuelta. Los niños merecen tener a su madre. Pero en estos 2 meses he aprendido lo que es reír otra vez. He aprendido lo que es mirar hacia el futuro con esperanza. Y todo eso fue gracias a ti. Soy solo la niñera, dijo Sofía, aunque su corazón gritaba otra cosa. Eres mucho más que eso y lo sabes. Don Diego dio un paso hacia ella. Pero tienes razón. No es justo para ti. No es justo para Carolina. Y definitivamente no es justo para los niños. Así que déjame decir esto una sola vez. Te amo, Sofía Méndez. Y si las circunstancias fueran diferentes, si pudiera elegir, te elegiría a ti. No diga eso, lloró Sofía. Por favor, no lo haga más difícil. Él asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Gracias por salvar a mi familia. Nunca lo olvidaré. 2 semanas después, en una mañana soleada de primavera, Sofía se despidió de Mateo y Valentina. Los gemelos lloraron y le hicieron prometer que los visitaría. Don Diego le entregó un sobre. Su salario completo más un bono, dijo. Su familia no tendrá que preocuparse por dinero durante mucho tiempo. Sofía regresó a su pueblo y a su familia. Tomasito estaba completamente curado y corrió a abrazarla. Sus padres lloraron de alivio al tenerla de vuelta, y la vida continuó. Pero Sofía nunca olvidó su tiempo en la mansión santillana. Nunca olvidó a los 2 niños que le enseñaron que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y nunca olvidó al hombre que le mostró que a veces hacer lo correcto duele más que cualquier otra cosa. 6 meses después, recibió una carta. Era de don Diego. Carolina había regresado a casa. Estaba completamente recuperada y la familia estaba sanando junta. Los gemelos estaban felices. Y aunque él nunca podría olvidar lo que Sofía había hecho por ellos, había aprendido a amar a su esposa otra vez, de una forma nueva, más madura, más consciente del don que era tener una segunda oportunidad. Sofía lloró al leer la carta, pero eran lágrimas de paz. Había hecho lo correcto. Había salvado a una familia, y aunque había perdido su propio sueño de amor en el proceso, sabía que algunas cosas valen más que la felicidad personal. Años después, Sofía se casó con un maestro de su pueblo, un hombre bueno que la amaba y que le dio 3 hijos. Pero en las noches tranquilas, cuando sus propios hijos dormían, a veces pensaba en 2 gemelos de ojos, grises
y en el amor imposible que tuvo que dejar ir. Y en algún lugar en la capital, en una mansión rodeada de jardines, Diego Santillana miraba a sus hijos jugar y pensaba en la joven que había cambiado sus vidas para siempre. La mujer que le enseñó que el verdadero amor a veces significa dejar ir. Queridos oyentes, así termina nuestra historia de hoy. Una historia que nos recuerda que no todos los amores están destinados a durar, pero todos nos transforman, que a veces la persona correcta llega en el momento equivocado, y que el verdadero heroísmo no está en conseguir lo que queremos, sino en hacer lo que es mejor para aquellos que amamos. Si esta narrativa tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Compartan en los comentarios si alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil por amor. Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de los sentimientos humanos. Hasta nuestro próximo encuentro donde seguiremos navegando juntos por los mares de las emociones humanas.